¿A quiénes se dirige su catálogo editorial? ¿Qué tipo de libros editan? Turbina es una editorial ecuatoriana aún joven en el mercado, cuyo objetivo es llegar a los lectores con una propuesta novedosa, visualmente atractiva y económica, por medio de publicaciones de excelente calidad, tanto en contenido como en diseño. Su intención es publicar textos que rompan esquemas, es decir, no les interesa publicar obras ya consagradas. La editorial cree en incentivar e impulsar la literatura de autores contemporáneos, de los cuales la mayoría son totalmente desconocidos. Para esto, ubican su enfoque en escritores que tengan una propuesta propia y que traten de romper las fronteras de la literatura. Para sus fundadores, el trabajo de edición independiente permite conceptualizar más la obra y trabajar con el corazón. Su enfoque principal es la literatura contemporánea en lengua española. En un inicio publicaban exclusivamente autores ecuatorianos, para luego expandirse hacia talento literario de otros países latinoamericanos a partir del 2020. ¿Cómo promocionan, comunican o venden su catálogo? ¿Cuál es su modelo de negocios? Turbina se define como una editorial independiente, que valora mucho el trabajo del escritor, sin olvidar el contexto de su lector, por lo cual maneja un formato pequeño y de precio accesible. Enfocándose en las dificultades de la distribución de libros, la editorial se propuso cambiar la dinámica y hacer que sea el libro el cual vaya en busca del lector. Sus libros se distribuyen en cafés, galerías, restaurantes y librerías independientes. La idea es que si tú vas a un bar a tomar una cerveza, te encuentres con un libro. Es el ideal de Juan Pablo Crespo, editor de Turbina. Esta es solo una de las formas que ha encontrado Turbina para autofinanciarse. Tiene sus obras disponibles también en varias librerías del país. ¿Cómo concibe su editorial al entorno digital? ¿Cómo se plantean la convivencia entre lo analógico y lo impreso? Juan Crespo, editor de Turbina, nos dice que el libro en papel en estos momentos está en crisis frente a otros formatos. Las nuevas generaciones no están acostumbradas a leer más de 400 palabras. Pero más que estar en contra y satanizar estas nuevas formas breves del lenguaje, se tiene que aprender a dialogar y situarse con respecto a estos nuevos discursos. En Turbina se intenta manejar el formato pequeño, breve, económico, aproximadamente $5. Se valora mucho el libro como objeto, por eso cuenta con un buen diseño. Esto hace que el libro en sí sea muy atractivo. Las historias que lo conforman son breves, muy intensas, con el ritmo alto y atrapa al lector. Por otro lado, Crespo tiene pensado más adelante tener publicaciones digitales, ya que son un excelente medio de difusión para que llegue la literatura a más sitios y traspase las fronteras de una forma más directa. ¿Cuál es su postura con respecto a la cultura libre y al copyleft? El derecho de autor es un tema sumamente importante para Juan Crespo. Es un reconocimiento a un esfuerzo que se hace, un esfuerzo que muchas veces no se aprecia tanto. El trabajo que hace un autor y un editor por publicar una obra. Es un reconocimiento merecido, una garantía que el trabajo realizado en todas sus etapas tenga su debido valor. Es importante registrar las obras porque es necesario que se reconozca la propiedad intelectual para que todos los beneficios que la obra pueda producir le sean adjuntados a las personas que trabajaron en las mismas. ¿Qué significó la pandemia para su editorial? Y en 2020 el panorama no debería ser distinto. Es más, había cosas que estaban casi listas y armadas, y solo era cuestión de que llegara la fecha definida para que aparecieran. Y llegó la pandemia, y los libros se detuvieron, no pudieron llegar a las librerías y las presentaciones se cancelaron. Pero las cosas empezaron a cambiar a partir de julio. Juan Pablo Crespo, editor de Turbina, cuenta en este video que se quedó en paréntesis y cómo lo están retomando. Uno de los grandes factores que afectó a la industria editorial fue el hecho del cese de las actividades culturales. Aparte del cierre de las librerías, no había movimiento en la escena cultural. Se detuvo para entrar en una transición en donde las redes sociales y páginas de streaming se convirtieron en ventanas de distribución para sus obras literarias. El delivery de pensamientos empapelados creó una alternativa distinta en tiempos de confinamiento. Editorial Turbina debió cambiar el panorama este año. Es probable que no hagan más publicaciones en lo que queda del 2020. El pasado 26 de agosto hicieron el lanzamiento virtual de Te digo algo, de Ilenda Rosero. Es más probable que se enfoquen en darle fuerza a la venta de su catálogo. Esto porque a pesar de que parezca lo contrario, la editorial ha tenido ventas que no esperaba. Una vez que las librerías reabrieron, especialmente porque algunas permiten la entrega a domicilio.
Crespo da una razón de por qué ha sucedido esto y reflexiona sobre cómo se ha resignificado la lectura en este momento de pandemia y la responsabilidad adicional que esto le da a las editoriales.